La Biblia, mis hermanos, y sobre todo en el libro de Salmos, en el libro de los Salmos, claramente la Escritura llama al pueblo de Dios a bendecir a su Dios. Hay un llamado que es claro a lo largo del libro de los Salmos, a lo largo de muchos cánticos que nos encontramos en las Escrituras, el llamado al pueblo de Dios, el llamado a lo que son los santos que pertenecen a Dios, es un llamado a la alabanza, un llamado a la adoración, un llamado a dar honra y a bendecir a nuestro Dios. Y el Salmo 103 no es una excepción a ello. El Salmo 103 es un salmo que empieza con un llamamiento claro, personal y congregacional, el llamado a bendecir a nuestro Dios. Y el Salmo 103 forma parte de todo lo que es un conjunto de salmos, que va al Salmo 103, 104, 105, 106, cuyo tema principal es precisamente llamar al pueblo a que alabe y a que bendiga a su Dios. Fíjense cómo empieza el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Salmo 104, bendice, alma mía, a Jehová. Salmo 105, alabad a Jehová, invocad su nombre. Salmo 106, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Por tanto, es un conjunto de salmos que claramente muestran una idea al lector de esos salmos. Muestran la idea de alabar a Dios. Y aquí en el Salmo 103, David, mis hermanos, lo escribe y nos muestra de que ese llamamiento, vamos a ver, es un llamamiento tanto individual de David como un llamamiento congregacional de todos los santos a alabar y a decir a su alma, alma mía, bendice a Jehová. Fíjense que el Salmo es una unidad perfecta. Empieza de la misma manera que termina. Fíjense en el versículo 1, bendice, alma mía, a Jehová. Fíjense cómo termina el Salmo en el versículo 22. Fíjense cómo cierra, bendice, alma mía, a Jehová. Por tanto, David está llamándolo, veremos, a su propia alma, de manera personal y de manera individual, a que bendiga a Jehová. Ahora bien, esa alabanza y bendición personal de David es al mismo tiempo una alabanza y bendición congregacional. Fíjense que, lo vamos a ver, se menciona que aquellos que también tienen que alabar a Dios, no olvidar ninguno de sus beneficios, son aquellos que temen a Jehová. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 11, ¿qué es lo que se dice? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Fíjense el versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y vamos a ver que en el Salmo aquellos que le temen son aquellos que forman parte del pacto que Dios estableció con ellos. Por lo tanto, aquí es la congregación que forma parte del pacto, mis hermanos, llamada a bendecir a Jehová. Y no solamente esa congregación, sino también todo lo creado está llamado a bendecir a Jehová. Al final del Salmo termina que los ángeles, que sus ejércitos, que sus obras, todo alabe al Señor. Por tanto, fíjense que es un salmo de alabanza individual, pero también congregacional. Y esto, de principio, mis amados, nos muestra algo. Nos muestra de que la alabanza personal, la alabanza individual a Dios nunca es individualista, sino que es, mis hermanos, también congregacional. Porque nuestra fe no es una fe individualista, es una fe que ha sido entregada una vez por todas a los santos, una fe común que tenemos. Porque el Dios que adoramos, alabamos y bendecimos no es solamente mi Dios, sino que es nuestro Dios. Y cuando se levanta la alabanza de alguien personalmente por los beneficios o por lo que Dios ha obrado en su vida, mis hermanos, el pueblo de Dios
está llamado a participar conjuntamente con esa alabanza y decir, bendice, alma mía, a Jehová. Bien, vamos a ver cómo este salmo que nos llama a bendecir a nuestro Dios es un salmo que está directamente también relacionado con lo que es la Navidad. Acuérdense que estamos viendo la Navidad desde los salmos y alguien dirá, ¿dónde encontramos la Navidad en este salmo? Bueno, vamos a ver si la encontramos a medida que vamos avanzando en este salmo que nos llama a bendecir a nuestro Dios. Pero tengan el Salmo 103 abierto delante de ustedes y con ese llamado a la alabanza, con ese llamado a bendecir a nuestro Dios, en el día de hoy vamos a considerar tres cosas. Primero vamos a considerar que estamos llamados a bendecir a nuestro Dios por ser la fuente de toda bendición. Segundo, estamos llamados a bendecir a nuestro Dios por ser abundantemente misericordioso. Y tercero, estamos llamados a bendecir a nuestro Dios juntamente con todo lo creado. Estas son las tres cosas que nos muestra el Salmo 103 en el día de hoy. Vamos a lo primero. Fíjense, estamos llamados a bendecir a nuestro Dios por ser la fuente de toda bendición. Estamos llamados a bendecir a Dios con todo nuestro ser. Si se dan cuenta, al inicio del Salmo es donde se nos muestra que ese llamado a bendecir a Dios es un llamado a bendecirle porque Él es la fuente de todo beneficio, la fuente de toda bendición. Fíjense los primeros dos versículos, bendice, alma mía, a Jehová. Y fíjense el versículo 2 al final, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ese llamamiento a alabar a Dios por ser la fuente sublime de toda bendición en la vida de los suyos, es un llamado a bendecirlo con todo nuestro ser, con todo lo que somos. El énfasis a bendecir a Dios es enfático en los primeros dos versículos. Aun y cuando por cuestiones de traducción la Reina Valera menciona 3 veces la idea de bendecir, en realidad solamente aparece 2 veces. Los versículos 1 y 2 dicen, bendice alma mía a Jehová, todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Por lo tanto, los 2 primeros versículos tienen un énfasis claro. Es el énfasis de bendecir a Dios. Y aquí David, mis hermanos, David aquí no está dando una opción a su alma, lo veremos. No está siendo para su alma cuando dice, bendice alma mía a Jehová. David no está siendo opcional, no le da una sugerencia o una opción a su alma de bendecir a Dios. Sino David lo que está diciendo es que la respuesta que tiene que surgir de su alma, la respuesta que tiene que surgir de su vida es bendecir a su Dios. Los 2 términos, bendice en el versículo 1 y bendice en el versículo 2, son 2 imperativos claros en este salmo. Por tanto, no es sugerencia, no es opción. Dice, alma mía, lo que has de hacer es bendecir a tu Dios. Y la idea de bendecir, mis hermanos, aquí es la idea de la respuesta del alma de David a exaltar a su Dios. Es la respuesta de que el alma de David lo que tiene que hacer es que el honor de Dios sea exaltado de una manera sublime porque Él es el que ha bendecido con toda bendición la vida de David. Y esa exaltación y ese honor de Dios es para que otros puedan ver ese Dios que el alma de David bendice y puedan unirse en esa alabanza y en esa bendición. Lo veremos al final del Salmo, como un coro y todos puedan decir, bendito sea el Dios de David. Pero ahora fíjense cómo empieza David. Empieza a nivel personal. Es decir, David está haciendo aquí un ejercicio, les puede sonar un poco raro, un ejercicio de meditación personal, un ejercicio de introspección.
mirando, mis hermanos, hacia dentro de sí mismo, hacia su propia alma. Ahora bien, fíjense que la meditación que hace David aquí, la introspección que hace David aquí, es totalmente distinto, mis hermanos, a la meditación y a la introspección que se propone en el tiempo de hoy en día, en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Porque la idea de introspección, la idea de meditar en nuestro tiempo, mis hermanos, es mirar hacia adentro de uno mismo y centrarse ¿en qué? Centrarse en uno mismo, centrarse en el yo. El yo es lo importante. Bueno, David no hace en absoluto nada de esto. Sí, David mira hacia adentro. Pero mira hacia adentro mirando a su alma y diciéndole que su alma tiene que mirar a alguien que está fuera de él mismo. Debe bendecir a alguien que está por encima de él. Alma mía, le dice, bendice, alma mía, ¿a quién? A Jehová. Bendice al Señor, bendice a Dios. Mis hermanos, ese es el llamado de todo creyente. Ese es el llamado que tenemos a bendecir a nuestro Dios. ¿Y saben qué? Hay momentos, hay situaciones en la vida donde tenemos que hacer muchas veces lo mismo que aquí está haciendo David. Tenemos que parar personalmente y decirle a nuestra propia alma, alma mía, mira fuera de ti. Mira más allá de ti y bendice a aquel que está por encima de ti. Bendice a Dios. Por tanto, la cuestión aquí es, ¿qué es lo que está diciendo aquí David cuando le dice a su alma, bendice, alma mía, a Jehová? ¿A quién le está diciendo bendice? Fíjense que esto de alma, mis hermanos, alma mía, David no está hablando de un concepto abstracto aquí. David no está hablando, mis hermanos, de una especie de ente pululante por ahí que es su alma, ni mucho menos. Fíjense cómo la Escritura misma nos explica a qué se refiere David cuando dice alma mía. Y el versículo 1 es claro. Fíjense el paralelo. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí, mis hermanos, alma mía y todo mi ser son dos conceptos paralelos. Cuando David está llamando a su alma a bendecir a Dios, a exaltar su nombre, como veremos, por todos sus beneficios, a honrarlo y exaltarlo, David está llamando a todo su ser que bendiga a Dios. Está llamando a todo lo que él es, que bendiga a su Dios, que su mente, que su voluntad bendiga a Dios. Que cada una de las células que conforman el ser de David estén orientadas a algo, a bendecir a Dios. Que cada uno de los poros, mis hermanos, de la piel de David transpire una sola cosa. Transpire alabanza y bendición a su Dios. Que su voluntad esté enfocada a una cosa, a bendecir a Dios. Que su mente esté enfocada a una cosa, a bendecir a Dios. Que sus palabras estén enfocadas a una sola cosa, a bendecir a Dios. Que sus hechos tengan un solo objetivo, bendecir a Dios. Fíjense, mis hermanos, de que cuando dice bendice alma mía a Jehová, es todo mi ser. Exalte a Dios, bendiga a Dios. Bendiga su santo nombre. Fíjense que aquí el paralelo de Jehová con santo nombre es lo mismo. Pero es curioso que David aquí no diga bendice su nombre excelso, su nombre sublime. No, su santo nombre. La identidad a la cual aquí David menciona de Dios es que Dios es santo.
Y cuando hablamos de que Dios es santo, no solamente estamos hablando de que Dios es trascendente, de que Dios es puro, sino de que Dios está consagrado a quien es Él mismo. Y que mencione su santo nombre, vamos a ver, recuérdenlo, guárdenlo aquí, en el disco duro, en algún lado, guárdenlo. Es vital para todo el Salmo. Es fundamental para entender los grandes beneficios que Dios ha dado a los suyos y que son la razón para decir, bendice, alma mía, a Jehová. Pero se dan cuenta, es todo mi ser bendiga a Dios. Y esto para David, mis hermanos, no es algo opcional como les he dicho. Es algo, fíjense, déjenme decirlo así, es de primera necesidad para la vida de David. Es de necesidad primaria, como aquel que debe comer para subsistir, beber para subsistir, que David, su alma, bendiga a Jehová, es necesidad primaria para la subsistencia y la vida de David. Y lo que les voy a decir ahora les puede sonar un poco raro, pero esto lo vemos en la palabra alma. Que la palabra alma en hebreo en realidad proviene de una palabra que quizá nunca asociaríamos, pero es la palabra garganta. Y la palabra garganta, mis hermanos, cuando pensamos en la garganta, bueno, sobre todo ahora que vienen los resfriados y todo ya, vamos con pastillas ahí, pero fíjense, mis hermanos, que la garganta es por donde pasaba algo tan esencial como la comida y la bebida. Por tanto, cuando escuchamos Deuteronomio 6, en el versículo 4, el Shama, el versículo 5 dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con, ahí ya cambia la preposición, y con todas tus fuerzas. Cuando en el Shama, escucha, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová tu uno es, y amarás a tu Dios de todo corazón, de toda tu alma. Una de las cosas que se está diciendo no solamente es que lo amarás con todo lo que eres, sino que ese amor a Dios es algo vital y esencial para tu propia vida. Por lo tanto, cuando David dice, bendice alma mía, todo mi ser a Jehová, su santo nombre, es algo, mis hermanos, que para David es una necesidad esencial, vital y primaria en la vida. Y muchas veces no solemos pensar esto. Pero tenemos que tener presente, mis hermanos, de que estamos llamados como necesidad vital para nosotros como hijos de Dios, bendecir a nuestro Dios. Que esa bendición no es opcional, sino que es esencial para la vida de aquellos que forman parte del pueblo. Estamos llamados a decirle, alma mía, mira a tu Dios, mira al Altísimo, mira al Santo, hónrale, bendícele, exáltale. ¿Y saben por qué? Porque esa necesidad tan esencial, mis amados, muchas veces no sale natural de nosotros. Y hay veces que tenemos que mirar y decir, todo mi ser, bendice a mi Dios. Porque hay veces que nuestra alma y nuestro ser, seamos sinceros, que nuestra alma y nuestro ser no quiere bendecir a Dios. Porque hay diferentes circunstancias en la vida y estamos viviendo una difícil, donde quizá el alma y todo mi ser dice, hoy no puedo bendecir a aquel que es mi Dios. Hoy no puedo decirle, bendito seas tú, por lo que estoy diciendo, por lo que estoy viviendo. Y es en estos momentos cuando uno tiene que parar como David y decir, alma mía, bendice a tu Dios. ¿Por qué? Porque estamos llamados a bendecir, mis hermanos, no solamente al Dios con todo nuestro ser, sino, fíjense, a bendecir a Dios conforme a todas sus bendiciones. Fíjense lo que dice ahora David. No solamente es bendecir con todo nuestro ser, sino bendecir a Dios conforme a todas sus bendiciones. Fíjense en el versículo 2. Bendice, alma mía, Jehová. Y ahora fíjense, y no olvides ninguno de sus beneficios. Si están mirando la pantalla, tiene que salir el punto 1, 2.
Pasen al punto 1.2, ahí está. ¿Ah? Pásenmelo, mis hermanos, que no puedo estar pendiente aquí, ¿ya? Fíjense, no me lo quiten ahora, no me lo quiten. Ahí, déjenlo, madre mía, déjenlo, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, ¿cuál es en cierta manera, y lo vamos a ver, la solución para que en momentos donde nuestra alma no está dispuesta a decir, bendice alma mía, todo mi ser a Jehová, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, bendecirle conforme a todas sus bendiciones. Y lo vemos, mis hermanos, en el versículo 2. Cuando David sea capaz de ver todas estas bendiciones que vienen de la fuente, de aquel que es la fuente, mis hermanos, de toda bendición, entonces sea cual sea la situación en la que se encuentre, podrá decir, bendice alma mía a Jehová, todo mi ser, su santo nombre. Y fíjense, mis hermanos, que es bien enfático el versículo 2. Si leen el versículo 2, fíjense, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero el énfasis, ¿saben dónde está? Que en realidad no es ninguno de sus beneficios. En realidad sería, y no olvides todos sus beneficios. Es decir, no dejes que ninguno de sus beneficios, no dejes que ninguna de sus bendiciones, alma mía, caiga en el olvido. Y lo que está haciendo aquí David no solamente está dando la razón de por qué su alma puede y debe bendecir a Dios, sino que también está dando el antídoto. Cuando en esas situaciones difíciles, de angustia, de tristeza, de donde nuestro ser dice, hoy no quiero, no puedo alabar a mi Dios, David está dando el antídoto de que en esos momentos puedas alabar a Dios. Dice, alma mía, no olvides todos los beneficios de Dios en tu vida. No los dejes caer en el olvido. Y a veces se dice que debemos alabar a Dios solamente por quién es Él. Y ciertamente es así. Debemos alabar a Dios por quién es Él. Si Él nunca hubiese hecho nada en nuestra vida, si nunca hubiese dado ningún beneficio a la vida de los suyos, simplemente por ser Dios, por ser creador, mis hermanos, simplemente por quién es Él, ya es merecedor de toda bendición. Ahora bien, esto no contradice en absoluto otra verdad bíblica, de que una de las razones para bendecir a Dios es porque Él en su bondad sublime ha decidido bendecir a los suyos. Es más, ¿quién es Él? Y sus beneficios en cómo obra son dos cosas que van ligadas. No puede desligarse quién es Dios de los beneficios de Dios en la vida de los suyos. Y si le preguntamos a David, ¿y cuáles son esos beneficios, esas bendiciones que no debemos dejar caer en el olvido? David responde. Y fíjense los versículos del 3 al 6. Fíjense que hay unas palabras que se repiten, ¿quién o qué? Se va repitiendo. Fíjense en el versículo 3, Él es ¿quién? Fíjense ahora en el versículo 3, el que sana, versículo 4, el que rescata, versículo 4, el que te corona, versículo 5, el que sacia. ¿Se dan cuenta? Él es quién, el que, el que, el que. Todas estas palabras podrían traducirse de una sola manera. Podrían traducirse como quién. No olvides ninguno de sus beneficios. Él, Dios, es quien perdona. Es quien sana. Es quien rescata. Es quien te corona. Es quien te sacia. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, de quién es Dios es que vienen sus beneficios sobre los suyos. Eso es inseparable. Y lo vamos a ver más adelante, pero fíjense los versículos del 8 al 9. ¿De quién es Dios? Va a venir el beneficio y bendición sublime sobre los suyos. Fíjense el versículo 8 y 9. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Este es Dios. ¿Y de quién es Dios? ¿Qué es lo que hace? Versículo 9. No contenderá para siempre, ni siempre guardará su enojo. ¿Se dan cuenta? Por tanto, ¿de quién es Él? Vienen sus bendiciones, vienen sus beneficios.
Y aquí David le dice a su alma, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son estos? Estos quienes que hemos leído. Y el primer beneficio, mis hermanos, lo veremos, es sublime. Pero el primer beneficio en el versículo 3, Él es quien perdona. Él es el perdonador. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas tus maldades, todos tus pecados. Le está diciendo, alma mía, no te olvides, no algunas de tus iniquidades, no algunos de tus pecados. Todos han sido perdonados por Dios. Él es el que sana tus dolencias. Sí, mis hermanos, Él es sanador. Nuestro Dios sana espiritualmente y sana físicamente. No está obligado a hacerlo, pero si quiere, lo hace. Y aquí la relación, mis hermanos, es que el perdón es prioritario y necesario. La sanidad, no. Porque muchas veces, mis hermanos, el sufrimiento en medio de la enfermedad es una de las asignaturas dentro de la escuela y del curso de la santificación, mis hermanos. Para que Dios sobre en ese crecimiento y en esa relación con Él. Pero alma, no te olvides, Él es quien perdona todos tus pecados. Él es quien sana tus dolencias. Fíjense versículo 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Es bien gráfico esto. Y algunas traducciones hablan del quien rescata de la corrupción tu vida. Pero la palabra lo más posible aquí, mis hermanos, se refiere al Seol. Se refiere a la muerte misma. No te olvides, Él es quien rescata tu vida de la muerte, del lugar de los muertos, del olvido mismo. Y ya sé lo que estamos pensando. ¿Cómo es posible decir esto en el momento que como iglesia estamos viviendo, habiéndose nuestro Dios llevado a nuestro hermano Carlos? Pero no dejes que esa realidad de la muerte oscurezca una bendición que veremos que todo creyente en Cristo tiene. Que nuestra vida ha sido rescatada, redimida del hoyo terrible de la muerte. No te olvides de este beneficio, alma mía. No te olvides que Él es el que corona de favores y misericordia. Miren esas dos palabras en el versículo 6, el que te corona de favores y misericordia. Son unas palabras, mis hermanos, que se aplican al ser mismo de Dios. En el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para ira y grande en misericordia o amor leal. Es como si Dios dice, tuviese coronado con atributos que le pertenecen a Él, para que esos atributos de misericordia, esos atributos puedan ser expresados por ti. No te olvides, alma mía, de este beneficio. Él es el que sacia, es quien sacia de bien tu boca, es el proveedor. Incluso en situaciones donde parece que la mano de Dios puede estar cerrada, alma mía, no te olvides, Él es quien sacia tu vida. Es quien sacia tu vida diaria para que te rejuvenezcas. Es tu Padre que alimenta a los pajaritos del campo y tú vales mucho más. Fíjense, Él es el perdonador. Él es el sanador. Él es el que redime. Él es el que sacia. Él es el que corona. Alma mía, no dejes ninguno de esos beneficios en el olvido, porque ellos son la razón y el antídoto para que sea cual sea la situación puedas decir a tu alma y a todo tu ser, alma mía, bendice a este Dios. Ahora, ¿qué significa cuando dice David? No te olvides. No te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Saben? David aquí no está hablando de un lapsus mental, No está hablando como aquel que va que le dicen, bueno, ¿dónde está este texto? Ay, no me acuerdo dónde está el texto ni en qué capítulo. No es un lapsus mental. No es como el que va al supermercado y su esposa le dice, oye, compra macarrones y salsa de tomate. Y llega con los macarrones y no llega con la salsa de tomate. ¿Ya?
Eso no me pasa, pero no son unos lapsus mentales de estos, mis hermanos. Cuando la Biblia utiliza el término de recordar o de no olvidar, por ejemplo, los mandamientos de Dios, no es un lapsus mental ahí. Ahí la idea de no olvidar es la idea de que no ignores sus mandamientos, sino que vivas en base y en obediencia a ellos. Fíjense, por ejemplo, Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No te olvides de tu Dios para cumplir, para obedecer esos mandamientos. Por lo tanto, la idea de no olvidar, mis hermanos, no es un lapsus mental. David lo que le está diciendo a su alma, no olvides ninguno de estos beneficios que hemos mencionado, es decir, no ignores la bondad de Dios en tu vida, sino que vive por fe en base a esos grandes beneficios que puedes ver de Dios en tu vida. Sea cual sea la situación, no dejes caerlos en el olvido. Vive en base a eso que Dios ha hecho en tu vida y entonces podrás decir, alma mía, bendice a Jehová. ¿Se dan cuenta? Es vivir por fe en base a lo que Dios ha hecho por su bondad en la vida de uno. Y saben, esto de David, mis hermanos, llega a la vida del creyente en el nuevo pacto, y lo veremos, a través de la persona de Cristo Jesús. Saben, hay alguien que alude a este salmo, y a otros también que tienen la misma idea, que alude, mis hermanos, cuando se le anunció que el ser que concebiría sería llamado Hijo de Dios. ¿Saben quién fue esta? Fue María, mis hermanos. Y cuando se dio cuenta de esto, el Magnificat de María, ¿cómo empieza? Engrandece mi alma, engrandece alma mía, ¿a quién? A mi Señor. Engrandece alma mía a mi Salvador. Uno de los grandes beneficios por la gracia soberana de Dios que María había recibido es que daría a luz al Dios encarnado. Y María dice, qué gran beneficio. Engrandece alma mía a mi Señor. Y piensen en Efesios capítulo 1, versículo 3, donde Pablo escribe a los efesios y les dice, bendito, la idea de bendecir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mis hermanos, cuando tenemos esto en mente, es cuando entonces, sea cual sea el momento, le podemos decir a todo nuestro ser, bendice mi ser a mi Dios. Bendice, alma mía, a Jehová. Vive teniendo presente que Dios ha perdonado todos tus pecados en Cristo Jesús. Vive teniendo presente, aun y cuando sea en medio de la enfermedad, que Él puede sanar o que Él sustenta en Cristo en medio de la enfermedad. Vive alabando a Dios, teniendo presente que incluso frente a la muerte, vamos a ver que está la gran bendición de que Él ha sacado nuestra vida del hoyo eterno de la muerte eterna, mis hermanos. Vive por fe sabiendo que Dios es el que sacia tu vida. Por tanto, David dice, estamos llamados a bendecir a nuestro Dios porque Él es la fuente de toda bendición. Bendecirle con todo nuestro ser y bendecirle, mis hermanos, ¿por qué? Por sus abundantes bendiciones. Ahora bien, estamos llamados a una segunda cosa, a que me traigan algo para el sudor, ¿no? El invierno no ha llegado todavía, ¿eh? Gracias, hermano. Fíjense que estamos llamados, mis hermanos, a bendecir a nuestro Dios por su abundante o por ser abundantemente misericordioso.
Y fíjense, su misericordia primero abunda en el perdón de pecados. Ese es el gran beneficio que vemos en este salmo. Fíjense que esto lo vemos en los versículos del 6 al 19. Es la sección más larga, pero vamos a ver que tiene un tema específico que podemos concentrar aquí. Fíjense que en el versículo 6 dice que Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Es decir, es el que hace camino de justicia, de vindicación a los afligidos. Pero ahora David hace algo interesante. ¿Saben lo que hace David? David, mis hermanos, va a explicar cómo Dios hace justicia y derecho a los afligidos primeramente por su pecado. Y lo va a explicar con un acontecimiento del Antiguo Testamento, con algo que sucedió a Moisés, a Israel en el Antiguo Testamento, donde Dios mostró su camino a Moisés y a Israel. Fíjense lo que aparece en el versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés. Fíjense, aquí entra con la historia de Moisés. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bien, David está citando algo específico aquí. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y eso proviene de Éxodo 34. Eso proviene, mis hermanos, es una definición importantísima, porque es como Dios mismo se está describiendo. Y en esa descripción de que es lento para la ira y grande en misericordia, vamos a ver qué es lo que Dios mostró a Moisés y a Israel. Ahí mostró sus caminos. Por tanto, para entender lo que David está diciendo aquí, debemos entender qué es lo que sucede en Éxodo 34 o en el contexto inmediato. Piensen en el Éxodo, mis hermanos. En el Éxodo, Israel fue rescatado, redimido de la esclavitud de Egipto y de la ira y el juicio de Dios, por la sangre del Cordero Pascual que fue derramada y puesta en las puertas. Y ese pueblo que había sido redimido y rescatado de Egipto fue llevado al Sinaí y Dios entró en pacto con ellos. Y ahora ese pueblo redimido por la gracia de Dios y la sangre del Cordero, ahora era el pueblo del pacto con Dios. Éxodo 19 al 24. Y ese pueblo que en el pacto con Dios dice, obedeceremos todo lo que Dios nos ha dicho, ¿qué hicieron en Éxodo 32? ¿Saben lo que hicieron? Un becerro de oro. Toma ya, obedeceremos. Sí, ya, que les duró unos cuantos capítulos. ¿Ya? Un becerro entre otros dioses. Y Dios, mis hermanos, cuando vio eso, aprovechando que estaba Moisés en el monte, pues digo, oye, vamos a hacer ahí un becerro, que este hombre no viene. ¿Ya? Y Dios, viendo eso, le dijo a Moisés, no voy a subir con vosotros. Y Moisés, mis hermanos, tiene que interceder por el pueblo en esa situación de infidelidad y de pecado. Y fíjense lo que Moisés, mis hermanos, dice en Éxodo 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora, escuchen ahora, tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Qué está clamando aquí Moisés? Intercediendo para un pueblo pecador. Moisés, mis hermanos, le está diciendo a Dios, muéstrame tu camino. ¿Pero qué camino aquí? Dios mío, no camino de juicio, que tienes todo el derecho. No camino de condenación, que tendrías todo el derecho. Muéstrame camino de gracia. Camino de clemencia. De que he hallado gracia delante de tus ojos, yo y este pueblo. Este camino es lo que David alude en el Salmo 103. En los versículos 7 y 8, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira
y grande en misericordia. Y después de que Moisés le dijo, muéstrame tu camino de gracia, y Dios le dijo, ok, voy a subir con vosotros. Moisés ahí se envalentonó, dijo, pues ahora muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, bueno, no, Moisés. Dice, te pondré ahí, te esconderé. Dice, voy a pasar y voy a proclamar, dice Dios, voy a proclamar mi nombre. Por tanto, Moisés no va a ver, Moisés va a escuchar. Voy a proclamar mi nombre. Y llega Éxodo 34. Llega Éxodo 34, mis hermanos. Versículos, fíjense, del 6 en adelante. Fíjense que en Éxodo 34, versículo 6, Moisés escucha lo siguiente. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué escuchó Moisés de Dios? Que es grande en misericordia, que es lento para la ira y que abunda en misericordia y verdad. Mis hermanos, Moisés entendió esto, porque después de que escucha esa revelación, Moisés se rinde delante de Dios y pide por perdón. Fíjense los versículos del 8 al 10 de Éxodo 34. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, este es Dios contestando, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Qué glorioso, Moisés entendió, este Dios que es lento para la ira, de alguna manera sorprendente, abunda y se inclina hacia la misericordia, la clemencia y el perdón. Y Moisés clamó, dijo, ve con nosotros, perdona a este pueblo de dura cerviz. Bien, este Dios que mostró este camino de misericordia y perdón a Israel y a Moisés, es el Dios que ahora alude aquí David en el Salmo 103. Mostró a Moisés sus caminos, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Fíjense, la misericordia y el perdón que se halló en Israel, mis hermanos, en Éxodo 34, es el mismo perdón del mismo Dios que experimenta el alma de David y el pueblo en tiempo de David. ¿Quieren verlo? Fíjense, mis hermanos, fíjense en el Salmo 103, los versículos del 9 al 10. Fíjense ahora, porque es grande en misericordia y verdad, versículo 9, no contenderá para siempre. Es decir, Dios no entrará en pleito y en demanda eterna con los suyos. ¿Han pensado esto? Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin. Por lo tanto, mis hermanos, su contienda tendría que ser una contienda, un pleito y una demanda eterna contra aquellos que han pecado contra él. Pero dice, no contenderá para siempre, no guardará para siempre su enojo. Y aquí la palabra enojo es ira. Ay, esto no gusta, ay, la ira. Pero es bíblico, mis hermanos. La palabra es ira. ¿Y saben por qué es eso importante? Aquí antes les he dicho, guarden algo en su disco duro. ¿Lo han guardado? Bueno, pues ahora sáquenlo, porque les he dicho, mis hermanos, que David dice, bendice su santo nombre. Dios es santo. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de que Él está consagrado a quién es Él, a su pureza, mis hermanos, a que es contrario y distinto al pecado. Y cuando, mis hermanos, el pecado atenta contra la santidad de Dios, la respuesta de Dios siempre es su ira justa y santa. Dios no responde contra el pecado porque es caprichoso, sino porque es santo. Y el pecado es una ofensa a un Dios que es santo y eterno.
Por lo tanto, la ira tendría que ser una ira eterna sobre el pecador que la ha ofendido. Pero qué glorioso es escuchar, no guardará para siempre su ira. Éxodo, Salmo 103, ¿saben lo que está diciendo? Que llegará un día, mis hermanos, donde esa misericordia de Dios abundará de una manera tan grande y tan sorprendente que la contienda de Dios contra el pecado de los suyos terminará. Que Dios no guardará su ira para siempre, sino que Dios perdonará plenamente los pecados de los suyos. Y esto lo dice el Salmo 103, no lo dice el pastor. Fíjense, mis hermanos, que nos da unas razones ahora de por qué ese perdón de ese Dios misericordioso. Fíjense, se siguen leyendo. Miren el versículo 11. ¿Por qué? ¿Ven ese por qué ahí? Bien. Miren ahora el versículo 14. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Hay dos porqués ahí. Nos muestra la razón, mis hermanos, de que ese Dios misericordioso abunda ahora en perdón para los suyos. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera razón? Fíjense, versículos 9, vamos a leer del 9. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esto es sorprendente. No ha dado conforme a lo que se merecía. Ha abundado en misericordia. Bueno, es que esto no es justo. Bueno, lo que pides es justicia. Ya sabes lo que vas a tener. Lo que abunda es en misericordia. ¿Por qué? Fíjense el versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Habla de un perdón completo. Lo que hizo Dios fue extender su misericordia sobre los suyos, y como el este está alejado del oeste y nunca se juntan, así ha alejado los pecados de los suyos. Nunca más los van a alcanzar para que haya contienda e ira y enojo de Dios sobre ellos. Nunca más los van a alcanzar. Porque es un padre que se compadece de los suyos. Fíjense, versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Nosotros como padres perdonamos a nuestros hijos, pero a veces nos queda aquello de, como te pillo, vas a ver. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, mis hermanos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Pero hay otra razón por ese perdón tan sublime y misericordia. Fíjense el versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Esto viene de Génesis, mis hermanos. Conoce nuestra condición es la idea de que literalmente conoce cómo hemos sido formados. Porque Él es nuestro creador. Y aquí, mis hermanos, dice, es que Él sabe que somos polvo, nos creó, Génesis 2:7. Y del polvo fuimos formados, y al polvo, mis hermanos, volveremos. Y tristemente, mis hermanos, estamos viviendo de cerca esta realidad en esta iglesia. Pero qué glorioso es escuchar de que esto no cae en el olvido del Creador. Dios conoce que somos polvo, que somos como nada en este mundo. Fíjense, versículo 13, el hombre es como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mis hermanos, esto no es ciencia ficción, esto es una realidad. No tenemos ni idea los días de nuestra vida. Dios sí, nosotros no. Y hoy estamos, y mañana no estamos. Ahora, ¿saben qué es lo grandioso de esto? Hay dos cosas aquí. Que Dios conoce esta condición. Y por eso, mis hermanos, esas son las razones por las que Él abunda en misericordia sobre estos que hoy estamos y mañana no estamos. Pero hay otra cosa. Fíjense esa fragilidad, esa limitación del ser humano contrasta con algo. Fíjense el gran contraste. Fíjense el versículo 16 y 17. Miren el gran contraste.
que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Más, versículo 17. Pero, ¿se dan cuenta del contraste? Pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Fíjense qué gran contraste frente a la fragilidad y el tiempo limitado del ser humano. Polvo como hierba, nada somos, pero en contraste a esto, la misericordia de Jehová es ¿qué? ¿Tiene limitación? No, es de eternidad a eternidad. ¿Cuál es esta misericordia de la que habla el Salmo? Esa misericordia que abunda en perdón para los suyos. Esa misericordia, mis hermanos, que no abundó la ira, sino que abundó el perdón y la misericordia. Y eso es grandioso, mis hermanos, porque el día que Dios tenga determinado que uno de sus santos tenga que pasar por el camino de la muerte en este tiempo presente, mis hermanos, cuando la muerte sea una realidad y el santo abra sus ojos en la vida eterna, va a conocer y entender algo, de que esa misericordia abundante de Dios que perdonó sus pecados en el presente, esa misericordia sigue de eternidad a eternidad para Él por todos los siglos. Y abrirá sus ojos no delante de un Dios con el dedo acusador de ira sobre él, sino de un Dios que ha abundado en misericordia y perdón, y eso será por toda la eternidad. Qué glorioso, mis hermanos. Y eso es para todos los que le temen. Fíjense que lo menciona varias veces aquí. Fíjense, mis hermanos, todos los que le temen. Piensa que lo hemos leído en el versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, etcétera, etcétera. Fíjense, es los que le temen. Y lo menciona en varias partes del Salmo. ¿Quiénes son los que le temen aquí? ¿Saben quiénes son? Piensen en Éxodo, mis hermanos. El contexto del Éxodo son aquellos que fueron redimidos por la sangre del Cordero Pascual y llevados en pacto por la gracia de Dios. Y sobre esos redimidos por la sangre del Cordero, llevados en pacto, son sobre los que Dios muestra su misericordia abundante y su perdón sublime. Por tanto, mis hermanos, esto no es para todos, sino para aquellos que forman parte de ese pacto. ¿Saben lo que nos muestra aquí el Salmo 103? Con Éxodo y el Salmo 103, de que hay un patrón aquí. Esta es la manera en cómo Dios actúa. De que la misericordia y el perdón que se vio sobre el pueblo en Éxodo, la misericordia del perdón que se ve ahora en David y en el pueblo, mis hermanos, y como Dios actuó en el Éxodo, como Dios actuó con David, ¿saben qué? Dios sigue actuando con los suyos. Y la pregunta aquí es vital. ¿Cómo pasamos de Éxodo y del Salmo 103, de su misericordia y perdón, a nosotros, mis hermanos? Y saben, solo hay un camino. Cómo Dios es capaz de engrandecer su misericordia y perdón. Cómo Dios es capaz de no limitar su ira en ningún momento ni su justicia. Cómo Dios puede hacerlo. ¿Saben cómo Dios puede hacerlo? Puede hacerlo en la persona y en la obra de Cristo Jesús, mis hermanos. Y ese Dios que abunda para perdón de pecados, lo siguiente es ver lo mismo, pero fíjense que añado algo. Su misericordia abunda en el perdón de pecados en Cristo Jesús, mis hermanos. La Biblia establece una relación, fíjense, entre Éxodo 34, Salmo 103 y Juan capítulo 1, que es lo que hemos leído en nuestra lectura congregacional. Y hemos leído en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es esto, mis hermanos? Esto es nuestro Señor Jesucristo. Este es Dios encarnado. Aquel verbo fue hecho carne. Esto es Navidad. ¿Ven cómo ya llegamos a Navidad, mis hermanos? Aquel verbo fue hecho carne. Pero Juan sigue y dice, y vimos, habitó entre nosotros y vimos ¿qué? Vimos su gloria. La gloria como unigénito del Padre.
¿Qué le pidió Moisés a Dios? Muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, no, Moisés, no es el tiempo todavía. Pero vino este Dios del Éxodo, este Dios del Salmo 103, y se encarnó, y ahí sí, en Cristo vemos la gloria de Dios. Pero Juan dice algo más, ¿lleno de qué? De gracia y de verdad. ¿Ven esas dos palabras? Son una alusión a Éxodo 34. Son una alusión al Salmo 103, cuando Dios dijo que es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mis hermanos. Y ahora esa misericordia y verdad del Éxodo, esa misericordia y verdad del Salmo 103, que abundó en perdón para los suyos, ahora esa misericordia se encuentra ¿dónde? ¿Se encuentra en quién? Se encuentra, mis hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esa gracia y esa abundancia de perdón, mis hermanos, Cristo la trajo en su persona, pero no nos olvidemos, no te olvides nunca, la trajo a través de dar su vida en la cruz y resucitar al tercer día. Y cuando miras la cruz, entonces puedes entender esa definición de Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Porque Dios hubiese podido borrar a los suyos del mapa con un justo juicio, mis hermanos, pero fue lento para la ira. Hasta el punto de que cuando Cristo, mis hermanos, murió en aquella cruz, Dios derramó su ira sobre su Hijo en aquella cruz por los pecados pasados de los suyos, presentes y futuros, mis hermanos. Tuvo paciencia hasta la venida de Cristo Jesús. Y abundó en misericordia para todo aquel que por fe se acerca a Él. Abundó en ese amor leal, mis hermanos, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De que con el gran amor con que nos amó, con su gran misericordia, estando muertos en nuestros delitos y pecados que hizo Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. Y contemplas a Cristo y contemplas la cruz y ves a ese Dios lento para la ira y grande en misericordia y verdad, a ese Dios hecho carne. Pero acuérdate, para los que le temen, como uno tiene esos beneficios, no es por tu bondad, no es por tus obras, no es por haber nacido en una familia cristiana, no es por atender los domingos a la iglesia y mucho menos en los cultos de Navidad. Es por la pura gracia de Dios y la obra de Cristo. Es por rendirte delante de Él y decir, sí, soy pecador, Señor. Por tu gracia me arrepiento de mis pecados. Creo en ese que murió en la cruz y resucitó. En ese que es el Dios lento para la ira y grande en misericordia. Señor, perdóname. Y cuando esto sucede, ¿sabes lo que podrás decir? Podrás decir, alma mía, bendice a Jehová, porque no queda otra. Con esto, mis hermanos, acabamos, porque el tercer punto es de conclusión. Estamos llamados a bendecir a nuestro Dios juntamente con todo lo creado. Fíjense que es toda la creación lo que acaba bendiciendo. Piensa a partir del versículo 20. Ahora se añade el coro. Ahora es el coro. No teníamos coro hoy, pero al final tenemos coro. Porque David es el solista, como Carmen. Solista. ¿Ya? Pero ahora fíjense, versículo 20. Bendice a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Al ejército, los ángeles, sus obras. Bendecid a Jehová, bendice, alma mía, a Jehová. Ahora todo lo creado bendice a este Dios, mis hermanos. Y ahí en ese coro cantan los redimidos. Fíjense cómo Cristo, mis hermanos, todas esas bendiciones y beneficios los vemos en Cristo. En Él, Dios ha perdonado todas nuestras iniquidades. En Él, Dios es quien sana nuestras dolencias. En Él ha rescatado nuestra vida del hoyo de la muerte. Porque muertos en delitos y pecados nos ha dado
vida juntamente con Cristo. Y todo creyente puede decir, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria en nuestro Señor Jesucristo. En Él sacia nuestra alma, sacia nuestra vida. En Él hemos sido coronados de gloria y de honra. ¿Qué nos queda decir, mis hermanos? Bendice, alma mía, a Jehová.